de que todos los días se atienden casos alrededor de Puerto Rico de abuso sexual contra la niñez en Puerto Rico. La médula y la columna vertebral del proceso de evaluación es precisamente las declaraciones que el niño puede ofrecer. La ley se crea para trabajar abuso sexual, pero la realidad es que donde hay abuso sexual también coexisten otras tipologías del maltrato. Nuestra realidad es que nosotros atendemos niños recién nacidos que están sufriendo situaciones serias de maltrato. Es la historia de un infante que tiene una fractura, es la historia de una niña que entonces sufrió abuso pero también tiene hematomas. La situación que llega es apenas mínima en comparación con lo que es el problema real. Decenas de niñas y jóvenes en Puerto Rico bajo la custodia del Departamento de la Familia desaparecidos. Que se siente el gobierno y que dejen de decir que esto es un reto, que reconozcan que es un problema, y es que llegó el tema de la tortura, es un tema que tenemos que discutir también. Pero cuando hablamos de tortura a niños en el contexto intrafamiliar, tiene unas particularidades bastante serias. Abuso sexual, hostigamiento sexual, predadores en la calle, predadores en la familia. Los últimos casos que hemos visto, una jovencita de 13 años, una niña de 13 años, que su papá abusó de ella, la embarazó, 2 años más tarde nace una bebé. Otra jovencita de 13 años, otra niña, Gabriela, aparece muerta en un vehículo en Pepino Health. 2 jóvenes, una de 13 y una de 15, aparecen muertas en Piñones. En fin, ¿qué está pasando? El incesto oculto en nuestra sociedad, los abusos sexuales ocultos en nuestra sociedad. Suscríbete a mi canal de YouTube bajo Enrique Quique Cruz y dale a la campanita para que te alerte de contenido que estamos publicando semanalmente. La semana pasada estuve con el representante Denis Márquez del Partido Independentista Puertorriqueño sobre un proceso, un proyecto que se está llevando a cabo, se trabajó, está listo desde hace más de 18 meses. De ahí surge el que se declare un estado de emergencia por la violencia, las agresiones sexuales contra nuestra niñez. Y de ahí surge las invitadas que tenemos esta noche. No solamente con nosotros está el representante Denis Márquez, también está Amanda Colón y la doctora Yanira Carmona. Bienvenidos todos y muchas gracias por estar aquí. Gracias, saludos, buenas noches. Buenas noches. Denis, quiero comenzar contigo, que fue el causante de mi impacto. Luego que me dijiste y tus expresiones, voy a dejar que las digas tú, pero lo que a mí me impactó fue que tú me dijiste todos los días, Quique, todos los días en el centro se reciben alegaciones, situaciones donde hay abuso contra niños y contra niñas. Adelante. Sí, es así. En los años que llevamos colaborando y aprendiendo con el SIMBA, que es el centro, con este en particular, que es el que está en San Juan, que es el que está en el recinto, que es parte del recinto de ciencias médicas, está en el hospital pediátrico, que lo dirige la doctora Yanira Carmona. En ese proceso de ir allí, de aprender, de relacionarnos, de tomar lo que yo he llamado adiestramiento, porque cada vez que me presentan todos los procesos que hacen allí, ejemplos, y las reuniones que hemos tenido y las conferencias de prensa que hemos tenido con la organización Paz para la Niñez, ese es el norte, desgraciadamente, de que todos los días se atienden casos alrededor de Puerto Rico de abuso sexual contra la niñez en Puerto Rico. Y recientemente la policía de Puerto Rico, la propia policía de Puerto Rico, daba estadísticas de cómo ha ido aumentando los casos en Puerto Rico, y traía eso como una alarma, me parece, que al país, que es parte, desgraciadamente, del diario vivir de las compañeras aquí presentes, que luchan día a día contra esta crisis, contra esta barbaridad que se expande alrededor de todo Puerto Rico contra la niñez de nuestra patria. Amanda Colón, tu función, tu preparación, tu experiencia dentro de lo que nos puedas describir que tú vives todos los días. Pues yo de profesión soy trabajadora social, pero hace ya algunos años, casi 10,
Me desempeño como evaluadora en casos de sospecha de abuso sexual y maltrato en niños, ¿verdad? Desde aproximadamente los 3 años de edad, desde que pueden hablar y poder contar lo que pasó, hasta que ya tienen 17, 18 años. Así que mi función básicamente es llevar a cabo ese proceso de recopilar la información de esa sospecha que en algún momento se levantó, ya fuera porque el niño le contó a un familiar, contó en la escuela, o alguien de alguna manera sospecha que está siendo abusado por algún otro indicador, y yo entonces iniciar ese proceso que la médula y la columna vertebral del proceso de evaluación es precisamente las declaraciones que el niño puede ofrecer dentro de un proceso estructurado, ¿verdad?, de entrevistas forenses que tiene como fin poder obtener de la víctima el detalle de lo que ha vivido dentro de su familia, en la mayoría de los casos, por personas que su llamado era cuidarles, y así no fue, para que entonces podamos compartir esa información con otros profesionales de otras agencias, policía, departamento de la familia, el tribunal, el departamento de justicia, para que entonces los otros procesos puedan nutrirse del proceso de evaluación y además de identificar otras necesidades, otras victimizaciones que ese niño ha estado viviendo muchas veces durante años. Doctora Yanira Colón, psicóloga clínica, usted es la que tiene la principal responsabilidad de este centro. ¿Qué es lo que usted vive todos los días? Bueno, la realidad es bueno explicar que el Centro de Servicios Integrados a Menores Víctimas de Abuso Sexual se crea bajo una ley que se conoce como la Ley 158 en el año 2013. Y este proyecto, aunque está en el centro, en el Hospital Pediátrico de Recinto de Ciencias Médicas, la realidad es que existen 6 SIMBAs. Uno solamente en el recinto de ciencias médicas y hay otros en el 2 por el Departamento de Salud, hay 3 por el Departamento de la Familia. Sin embargo, el que está en el recinto de ciencias médicas tiene una particularidad. Nosotros, a diferencia de otros proyectos, el estar en un hospital, la ley se crea una enmienda, que es la Ley 155 del 2015, y esta enmienda establece que el hecho de que estuviéramos físicamente en un hospital también teníamos que atender otras tipologías del maltrato. La ley se crea para trabajar abuso sexual, pero la realidad es que donde hay abuso sexual también coexisten otras tipologías del maltrato. Y el hecho de estar en un hospital hace una gran diferencia porque permite que uno pueda tener de cerca las situaciones que estamos viviendo en nuestro país, que son muy serias, muy crónicas, cuando digo, o sea, críticas, son situaciones terribles, y las situaciones que llegan allí niños desde un día de nacido hasta 21 años, y si son custodia del Departamento de la Familia también podemos atender 17 años, puede ser un poquito más en términos de la edad, pero lo que nos preocupa seriamente es la cronicidad de lo que estamos viendo. A medida que ha ido pasando los años, ya nosotros veíamos venir que lo que están viviendo nuestros niños es muy alarmante. ¿Y a qué me refiero? Siempre el abuso hace daño, es malo. Sin embargo, lo que estamos viendo es cómo están las tipologías en términos de un niño que ha pasado por abuso sexual, que también están sufriendo múltiples fracturas cada vez a más temprana edad. Cuando digo, me estoy refiriendo a infantes, precisamente esta semana estaba reunida en el hospital y discutíamos la gran cantidad de casos de maltrato que está llegando al hospital. Y eso es serio, eso es preocupante. Cuando usted dice la cronicidad y me baja la edad, o sea, me está hablando de infantes. Amanda Colón habló de 3 años. Recientemente hemos visto casos de bebitas que han sido violadas por sus papás o padrastros. ¿Eso es entonces algo ya común? Bueno, yo no quisiera decir que es común. No, común en el sentido de que está ocurriendo todos los días. Claro que sí. Sí, la respuesta es sí, le voy a explicar por qué. Nuestro centro recibe servicios en el hospital, así que recibimos referidos del hospital, de los casos que llegan. Lo que nos llama la atención es, Amanda como evaluadora ve niños de 3 años en adelante, pero nuestro programa también ofrece servicios de evaluación médica. Allí hay abogada, hay asesoría legal para dar apoyo en los procesos de órdenes de protección. También contamos con psicólogos, terapistas del arte, así que es un centro que ofrece múltiples servicios enfocados en el niño.
quiero hacer hincapié que el centro lo que pretende, cuando se crea esta ley, lo que se pretende es que el niño sea el centro del servicio, porque generalmente los servicios son fragmentados y lo que se perseguía es que el niño que tenía que contar historias en diferentes sitios no tuviera que estar contando tanto la historia. Todavía eso es un área que tenemos que mejorar, pero el fin es que el niño llegue a un solo lugar y una persona como Amanda, que tiene un área de especialización en entrevistas, entreviste a ese niño y el policía, el agente, esté atrás de un espejo y pueda recopilar la información, y lo que necesite las otras agencias pueda preguntarlo a través del evaluador. El problema es que Amanda ve niños de 3 años en adelante, pero nuestra realidad es que nosotros atendemos niños recién nacidos que están sufriendo situaciones serias de maltrato, que llegan con múltiples fracturas o quemaduras, desnutrición, y cuando yo hablo de crónico me refiero a que no es simplemente una fractura, sino que podemos tener junto con la fractura también desnutrición. O sea, es una situación que a nosotros nos inquieta demasiado, porque yo digo que esto es algo que se ve todos los días, porque aunque sale en la prensa estas situaciones que son tan alarmantes, la realidad es que nosotros vemos eso todos los días. Todos los días estamos manejando situaciones que son muy fuertes, porque es la historia de un infante que tiene una fractura, es la historia de una niña que entonces sufrió abuso pero también tiene hematoma, es la historia del adolescente que también está sufriendo quizás una situación por la agresión sexual de su padre, pero también estamos viendo una situación social donde quizás también está expuesta a unas situaciones de droga, de violencia, de exposición a violencia doméstica. Es los múltiples eventos de violencia a la que están expuestos nuestros niños, y por eso es tan importante tomar acción. Mi primera preocupación, cuando usted me estaba mencionando sobre los referidos al hospital, es cuántos referidos le llegan a ustedes, no quiero una cifra, pero en proporción, que son fuera del hospital donde ustedes están. Muchísimo. O sea, y la pregunta la hago desde el punto de vista que mi preocupación es cuán adiestrados, entrenados están los médicos allá afuera para reconocer este tipo de abuso, ya sea sexual o corporal, y llevar a cabo el referido. Esa es mi primera pregunta, de ahí es de donde viene la parte de los referidos. Porque mi lógica me dice que ustedes están recibiendo un % pequeño de lo que en la realidad está ocurriendo en esta isla. Esa es mi lógica. Ustedes son las expertas y las clínicas en esto. Así lo diseñan las estadísticas. Las estadísticas señalan que realmente la situación que llega es apenas mínima en comparación con lo que es el problema real. Y por eso es la importancia de tomar acción, porque lo que está llegando no es realmente la magnitud del problema. Yo creo que es un esfuerzo de que todos los profesionales en el área de educación, de la salud, deben contar con un conocimiento mínimo para poder identificar una situación que tengan ante sí y saber qué hacer, a dónde referir, cómo canalizarlo para que ese niño reciba el servicio que tenga que merece recibir, ¿verdad?, en el lugar correcto. Representante Denis Márquez, ante este panorama que usted ha vivido y que ha visto y que lo lleva con usted, y esa responsabilidad legislativa que quiere hacer una diferencia en cuanto a esto, de ahí entonces es que sale este proyecto que ustedes han estado trabajando hace cerca de 2 años y que quieren hacer una declaración de emergencia. ¿Por qué, para qué y lograr qué? Es así, combinado con las experiencias que he tenido en interrogatorios que he hecho en vistas públicas a diversos funcionarios, particularmente con el Departamento de la Familia, como fue el evento que ocurrió en 2 ocasiones en interrogatorio de este servidor, donde tuvieron que reconocer que había más de 10.000 referidos. Lo recuerdo. Referidos de casos de maltrato contra niñas en Puerto Rico que no se habían atendido. Decenas de niñas y jóvenes en Puerto Rico bajo la custodia del Departamento de la Familia desaparecidos. Son datos que van surgiendo en las vistas públicas. No hay una correlación entre lo que hace la policía y el Departamento de la Familia, dicho por ellos en vistas públicas. La realidad de que aunque ha habido un aumento al presupuesto a Simba,
Cuando yo conocí a la doctora Yanira Carmona, la conocí porque le había algún burócrata en la Comisión de Hacienda, le había pasado una raya al presupuesto de Simba, eliminando el presupuesto para los Simba. Así fue que nos conocimos y así empezó nuestra relación de trabajo. Y esa medida, no, el proyecto de la Cámara 1333, lo he dicho en múltiples ocasiones, no es una mera expresión de declarar un estado de emergencia. Establece varios artículos de ley dándole unas instrucciones específicas al Departamento de la Familia. La recién nombrada secretaria de la Familia en Propiedad acaba de decir en una entrevista a uno de los periódicos del país que hay que trabajar con unos protocolos en el Departamento de la Familia y otra agencia de gobierno. Surge del proyecto de ley. Surge mandatos al Poder Judicial que ya se están comenzando a trabajar, al Departamento de Salud, que tiene una responsabilidad en cuanto a todo esto, obviamente el Departamento de la Familia, el Departamento de Educación. No hay una correlación directa entre un referido del Departamento de Educación al Departamento de la Familia, dicho por la gente del Departamento de la Familia en vistas públicas. Y con esta interrelación con los Simba, con la doctora, con las compañeras, con la Coalición Paz para la Niñez, que se siente el gobierno y que dejen de decir que esto es un reto, que reconozcan que es un problema, porque yo creo que no hay nada malo que un gobierno reconozca que tiene un problema, que tiene una crisis y que hay mucha gente que quiere aportar ideas, que quiere aportar alternativas y no verlo como un choque de que lo que queremos es perjudicar al gobierno con la declaración. Ojalá yo jamás hubiese tenido que erradicar este proyecto de ley y me podría dedicar a otros asuntos, pero es un tema que hemos seguido muy de cerca, que seguimos aprendiendo, algo que no dijeron ellas, pero lo aprendí con ellas, que llegó la tortura también. ¿Tortura? La tortura a la niñez puertorriqueña, y ellas obviamente te lo pueden explicar mejor que yo. Cuando yo estuve sentado tomando le podemos llamar una charla, seminario con ellas, y me estaban explicando que yo me quería ir, porque era fácil para mí pararme, irme y no ir del tema, pero ellas lo tienen que trabajar todos los días de su vida, y eso hay que también reconocerlo. Y es que llegó el tema de la tortura, es un tema que tenemos que discutir también en los daños a la niñez en Puerto Rico. La tortura. Sí, la tortura intrafamiliar, ¿verdad? Porque es conocida la tortura que se utiliza quizás en la guerra o en otros escenarios, en otros contextos, pero cuando hablamos de tortura a niños en el contexto intrafamiliar, tiene unas particularidades bastante serias porque es un conjunto de situaciones de maltrato, pero debe verse como una tipología separada de las tipologías que ya conocemos como maltrato físico por sí solo, negligencia, maltrato psicológico. Es esa combinación de esos elementos del maltrato psicológico, maltrato físico, la negligencia crasa que pone en riesgo la vida y puede causarle la muerte a los niños, y los hemos visto. Yo he tenido casos similares, casos que puedo decir que se confirmó una situación de maltrato por tortura, donde son típicamente es provocado por un cuidador primario, un padre, una madre o el cuidador primario, con unas particularidades y unas necesidades quizás a nivel de salud mental y otras situaciones, uso de drogas, que representan un factor de riesgo para que este tipo de casos se dé. Pero estamos hablando de un niño víctima de este tipo de maltrato, son niños que han llegado a nosotros desnutridos, un niño quizás de 6 años que pesa 10, 14 libras, con quemaduras de cigarrillo, que le faltan uñas, aislamiento, los privan de alimentos, los privan de la oportunidad de hacer sus necesidades en el baño. Son situaciones bien serias que están pasando en Puerto Rico. Quizás no se está contabilizando, pensaría yo, podría decir, porque es algo de lo que se está hablando en la comunidad científica del maltrato por tortura en tiempos recientes, en los últimos años, pero sí es algo real y está pasando en Puerto Rico. Y llegan a nuestro centro casos de niños víctimas de ese tipo de maltrato. Y son niños que una vez logran salir de ese entorno, su recuperación, ¿verdad?, se nota y de inmediato empiezan a ganar peso, empiezan a físicamente verse mejor, pero a nivel del impacto emocional y el daño a largo plazo es fuerte. Le pregunto, y no es justificando, pero hago la pregunta de los padres o los custodios que ocasionan este tipo de daño.
ellos vienen de haber vivido eso también y entienden que eso es normal. O que a ellos los criaron así, pues a ti yo te voy a criar como me criaron a mí. O sea, una conducta aprendida de sus padres, pregunto. Puede haber unos elementos de conducta aprendida, claro está. Pero igual pueden darse, como dije antes, situaciones de uso crónico de drogas, condiciones de salud mental sin tratar adecuadamente. Hay otros factores sociales que inciden en las situaciones de maltrato en general, la pobreza, el desempleo, la falta de vivienda. Todas esas cosas, cuando uno va sumando, hacen más propenso que se den los casos de maltrato. Así que hay que atender diferentes áreas para poder... ¿Cuán severo es el problema de incesto y de abuso sexual intrafamiliar en Puerto Rico? Yo diría que es una situación crítica, como decía. ¿Crítica? Sí, que sí. Y considerando que de cada un caso que conocemos, 4... generalmente de cada caso generalmente se asume que... De 4 a 5 no se reporta. Exacto, que no se reportan los casos. La situación de abuso, siempre ha existido la situación de abuso, no hay duda, pero a medida que ha pasado el tiempo, evidentemente la situación es cada vez más seria. Cuando nosotros establecemos que vemos esto a diario, cada vez a edades más tempranas, y lo vemos en los medios, donde hay niños que sabemos que están sufriendo abuso de 2 años, y hemos tenido infantes con situaciones serias también, donde se ha encontrado hallazgos genitoanales asociados con abuso sexual. Así que realmente esto es serio y hay que trabajarlo, hay que buscar soluciones, hay que hacer visible el problema y entender que hay que atacarlo ya, porque la situación es que sabemos, como que usted preguntó, pero el abuso puede ser transgeneracional. Así que tenemos una población que está creciendo, donde está sufriendo abuso, y que es altamente probable que en la medida que crezca y no se atienda la situación que está viviendo, haya un impacto no solamente a corto plazo, sino también a largo plazo, donde sabemos que pueden sufrir unas situaciones de salud mental, se va a afectar las relaciones con otros, va a haber un impacto en sus vidas, en lo que tienen que desarrollar en su personalidad, en su autoestima, y que inclusive se ha encontrado que las personas que sufren abuso sexual y otras tipologías del maltrato tienen también, en términos de la respuesta a situaciones de salud, por lo general van a tener unas dificultades en la vida adulta en el área de la salud física. En la salud física. En la salud física. Se ha encontrado que puede haber unas situaciones que tienen que ver en términos de su sistema cardiovascular. Así que estamos digestivo hablando también, me imagino, de una sociedad que el abuso y el maltrato, vamos a tener una sociedad que si esto no se trabaja como se tiene que trabajar, vamos a tener una sociedad que va a haber un impacto grande en términos de costo, porque esto va a traer un costo social. Claro, está haciendo la salvedad de que no todas las personas y los niños que viven abuso van a ser, ¿verdad?, agresores sexuales en el futuro. Sí, claro. sí. Me he quedado corto de tiempo, quiero volverlas a invitar. Aquí en la pantalla le vamos a poner el número de teléfono y de contacto del centro, por si acaso ustedes quieren algún tipo de información. Y las invito, y también invito al representante Denis Márquez a una próxima edición de este problema. El problema es demasiado grande para dejarlo en un solo segmento. En futuro yo quiero hablar con ellos. ¿Por qué los niños no hablan? ¿Por qué el silencio? ¿Y qué debe hacer papá, mamá, custodio para enseñarle a estos chiquitines el que traten de evitar, el que tengan las destrezas, aunque sea no me toque, aunque sea gritar, pero que lo hagan? Todo eso lo vamos a cubrir en una próxima edición. Doctora Yanira Carmona, muchas gracias. Amanda Colón, como siempre, muchas gracias. Representante Denis Márquez, muchas gracias. Yo por mi parte estaré regresando con ustedes en otro segmento sobre este tema. Te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube bajo Enrique Quique Cruz y le dejas la campanita para que te alerte con el contenido que estamos publicando semanalmente. Hasta la próxima.